Vamos a tratar de idealizar, no, aquí no estamos construyendo ideas a la loca, sino vamos a aterrizar en lo real. Y eso significa que vamos a analizar el día de hoy en el mundo, lo que está pasando. Indudablemente, todos deben evidenciar que algo raro está pasando en el planeta, porque este quiebre de esquemas o este quebranto a nivel personal, a nivel de grupos sociales, es notorio, producto del coronavirus. Ahora, en estos momentos, al día de hoy, nuestra civilización, el occidente, alguna vez en el tiempo se construyó fuertemente nuestra civilización, pero hoy en día está agonizando, está en crisis, está muriendo. Pero antes de hablar las causas, vamos a analizar un poco cómo llegamos a nuestra civilización. Tenemos que hablar en 1500 antes de Cristo, se desarrolló el humanismo. Nuestra civilización se llama civilización humanista de raíces cristianas. Estamos hablando del occidente, toda Europa prácticamente, y nada más. En el oriente hay otras civilizaciones más heterogéneas, pero aquí es una civilización homogénea. En el humanismo, en la Gran Grecia, se desarrolló las ciencias matemáticas, las ciencias literarias, las ciencias dramáticas, las ciencias históricas, las medicinales, las ciencias de todo tipo, hasta el deporte. Pero no valía desarrollar al máximo las potencialidades del hombre, incluso en la religión. En la religión humanizaban a los dioses. Hasta los dioses no se escapaban de esta humanización. Entonces, aparte de desarrollar la potencialidad al máximo, buscaban la perfección. En las Olimpiadas no bastaba ver el movimiento con la ropa deportiva. Se sacaban la ropa deportiva y veían el movimiento anatómico de la piel, el movimiento, la anatomía para ver la perfección. El humanismo fue extendido posteriormente a través de todo el Mediterráneo y parte del Oriente, en lo que se denominó el helenismo. Alejandro Magno dice que fue el gran conquistador e incluso el gran conquistador de todos los tiempos, que propagó el helenismo o el humanismo griego de ese entonces. Ahí tenemos que encontrar nuestras raíces humanistas. Luego llega el Imperio Romano, y lo que dejó Grecia lo toma Roma. Pero fíjese, hay un detalle. Roma no, cuando el gran dominador generalmente destruye todo, hasta la identidad de los pueblos. Pero Roma no lo hizo. Respetó la cultura de los pueblos, incluso las lenguas. De tal manera que tomó el humanismo, lo hizo suyo y lo propagó, y también cuando los judíos toman un rol importante en el Medio Oriente, cuando llega el cristianismo, ahí aparece este tema muy apasionante que tiene que ver con el Mesías, y nace el cristianismo, y en el momento dado lo hacen en el reino o alrededor de todo el Mediterráneo como la religión oficial. Lo que ellos imponieron, sí, fue un idioma en común, que fue el latín. La lengua del lacio, que venía de la bota de lo que es hoy día Italia. Entonces, nuestro humanismo cristiano, ahí están las raíces. Luego, con el tiempo, fuimos nosotros conquistados
la Gran América por españoles y por grupos de personas que venían del norte de Europa en las llamadas islas europeas. Estamos hablando principalmente de los ingleses o los anglosajones. Los ingleses por el norte, lo que es hoy día Estados Unidos, lo que es hoy día Canadá, llevaron el cristianismo a esas zonas. Primero colonizaron, desarrollaron la economía, luego propagaron el cristianismo como base de todas las estructuras económicas, políticas y sociales de la época. En tanto por el sur, o sea, vale decir, desde México hacia el sur, lo que es hoy día, o América Latina, de México al norte tenemos que hablar de una cultura anglosajona. La cultura de allá no es la misma que la de que nosotros manejamos en América Latina. Los españoles trajeron la cultura latina, el humanismo cristiano latino. Por lo tanto, de México hacia el sur, hasta Chile, Argentina, se denomina América Latina. Y aquí los españoles llegaron, pero no colonizaron primero, sino conquistaron y evangelizaron primero, luego colonizaron. Y también el cristianismo fue la base de la sociedad. Ahora, con el tiempo, esta civilización fue en auge, se fue desarrollando. Esta civilización fue capaz de crear ciertos núcleos de desarrollo social sin precedentes. Después del siglo XVI, principalmente a mediados del siglo XVIII, cuando se desarrolla la industrialización, ya fue el punto de partida de aceleración en todo ámbito, en la medicina, en el arte, en las estructuras sociales, en fin, un desarrollo, un estándar de vida gracias a la revolución industrial. E incluso algunos dicen que la revolución industrial nunca ha parado, salvo ahora. Entonces llegamos a un momento determinado que nuestra civilización era lo máximo en el planeta Tierra. El Oriente más atrasado, el Occidente mucho más desarrollado. Y con el tiempo también la influencia de nuestra civilización fue arrastrando y llegando al Oriente y se formaron varias zonas geopolíticas o geoculturales también, geoeconómicas, en la cual se desarrolló esta gran influencia del liberalismo en zonas como Corea, Japón, e incluso la China, que es un gobierno de monarquía absoluta, autoritario, pero éramos la civilización más importante del planeta. Pero ahora no somos nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestra tesis de que nuestra civilización está agonizando? ¿Qué pasó en el tiempo? En la década de los 60 se desarrolló una base moral de la sociedad muy interesante, bajo valores cristianos muy potentes, vale decir, el núcleo fundamental de la sociedad era la familia, y la familia cumplía un rol importante en la década de los 60, a principios de la década de los 60, previo también, vale decir que se practicaba una moral en que el hombre era el jefe del hogar en términos de sustento y para darle todo lo que necesitaba económicamente y materialmente el hogar, pero la madre era la tremenda responsabilidad de quedarse en la casa y propagar los valores cristianos y propagar
un estilo de vida totalmente acorde a los principios de Dios. No estamos hablando aquí de una separación entre hombre y mujer, sino que ahí se formaba un complemento donde no existía el machismo ni no existía el feminismo. Sin embargo, cuando se empezó a dejar lo moral, cuando se empezó a dejar el humanismo cristiano, cuando la mujer deja su rol preponderante en la familia y se introduce en un rol cada vez más importante hasta el día de hoy en la sociedad. Aún más se han creado ideologías en torno a la mujer para llevarla a sitiales importantes. ¿Cuál ha sido el costo de hoy producto de esto? Simplemente la moral, paulatinamente, a través del tiempo, se fue destruyendo cada día más, cada día más. Y hoy nos vemos enfrentados a una crisis moral tremenda, agonizante, donde existe una competencia individualista, un egoísmo tremendo, unos valores totalmente distorsionados, lo que era el humanismo cristiano de antaño, una aberración tremenda de los antisociales que hoy no están de acuerdo con la universalidad de los valores cristianos, no están de acuerdo de vivir en comunidades, sino en un momento dado, cuando existió la globalización, el libre comercio, los tratados de libre comercio, donde los países eran más amigos, ahora hay una desmembración de todo esto, hay una pugna entre los países. ¿Por qué? Porque dejaron la moral. Hoy en día la moral está en crisis. ¿Por qué? Porque la raza humana perdió su norte, perdió su rol en la sociedad. Hoy la raza humana no tiene rol en la sociedad. Ya el humanismo, ya no existe moral. Y esto es signo de los últimos tiempos. En Mateo 24, porque se levantará nación contra nación. Tú me dirás, siempre han habido estas contiendas, pero del punto de vista de la crisis moral, ahora es aberrante lo que está sucediendo entre las naciones. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, en todo tiempo han habido terremotos, pero hoy son más seguidos, de enjambres y más destructivos. Tenemos también muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. La maldad se ha multiplicado. Se ha multiplicado a tal extremo la maldad que se están aborreciendo. La raza humana se está aborreciendo unos con otros. Jamás hemos visto este episodio normal en toda la sociedad. Y cuando la raza humana se aborrece a sí misma y entre ellos mismos o entre nosotros mismos, algo muy simple, es porque no existe el humanismo cristiano, porque no existe la moral. La moral ya está agonizando y muriendo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin será salvo. En este afán de competencia, de aborrecerse unos con otros, la falta de amor es producto de la falta de moral. Con mucha pena,
con mucha pena, vi al máximo líder de la gran potencia mundial hoy en día que con un fuerte nacionalismo basado en un mercantilismo para que su nación fuera y creciera y fuera algo magno en desarrollo socioeconómico, ese líder fue capaz de negarse a la ayuda humanitaria para todas las naciones de este mundo, al retirar ese beneficio económico a la Organización Mundial de la Salud. Qué terrible ver un país cuyo líder creció fuertemente en el humanismo cristiano, ahora ya no tienen moral. Porque cuando hay moral, hay favores comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? En ellos dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Fíjate que el coronavirus, Dios no tiene nada que ver en esto. Esto es resultado de la asquerosa aberración de los hombres, de la raza humana. Pero Dios permitió esto porque Dios dio este espacio para que resurgiera la iglesia primitiva. ¿En qué sentido? Como dice en Romanos 2, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Hoy vemos que existe necesidad a nivel mundial, pero ¿qué pasa? ¿Hay una comunidad universal de solidaridad? No. Hay un egoísmo, se aborrecen unos con otros, pelean los insumos, se niegan a ayudarse unos con otros, no hay ayuda humanitaria para los que quieren volver a las naciones, hay discursos muy bonitos que por favor sean humanos, pero no existe la moral, no existe el humanismo cristiano. Y lo más terrible es que una vez cuando se desarrolló nuestra civilización, esos indicios ya no queda prácticamente, es nulo, ya no hay una puerta en la cual nosotros podamos abrir y ver que realmente a nivel mundial existe el humanismo cristiano. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un momento bastante dramático, radical, que no sabemos en qué va a terminar. Dios mediante, en el capítulo número 2, vamos a ver por qué estamos en crisis, por qué la moral no existe, cuál es el peligro que debemos enfrentar a futuro. ¿Qué nos espera en el futuro si las cosas siguen así? ¿Qué pasa con la moral? ¿Va a ser restituida? ¿Va a volver el humanismo cristiano? ¿Va a volver la moral? ¿Hay esperanza en este sentido? ¿Qué dice Dios respecto a esto?